Dios, te damos gracias en esta tarde por tu gran misericordia en Cristo Jesús. Gracias porque tenemos paz en nuestro corazón, porque Él dio su vida para hacer la paz, para que nuestros pecados fueran perdonados, y nosotros hemos creído que Jesús es el único Señor y Salvador, que no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida para seguir, sino solo tú y llegar al Padre. Te rogamos, Dios, que abra nuestro entendimiento, y te damos gracias por los milagros que has hecho, las respuestas a las oraciones, y queremos, Señor, aprender tu palabra. Te lo rogamos todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, pueden sentarse. Recibí el Evangelio para compartirlo. Recibí el Evangelio para compartirlo, va a ser el mensaje de hoy. Entonces el Evangelio llega a nosotros, no lo merecemos, nosotros no somos quien podemos ganar el privilegio de que nos llegue la salvación. No. El Evangelio llegó a nosotros por su gracia en Cristo Jesús, y luego también ahí llegó para que podamos compartirlo a otras personas. Entonces yo quiero invitarles a pensar en eso. Recibo para dar. Recibo el Evangelio para dar. Y el pasaje que leímos está en Romanos capítulo 1. Vamos a irnos ahí. Y bueno, vamos a ver cómo el apóstol Pablo deseaba ir a Roma y compartir el Evangelio a todos. Eso dice ahí en Romanos 1:10, dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. El deseo de Pablo era llegar a Roma. Él no fundó la iglesia en Roma, ya lo dijimos. Él supo que ya había cristianos y quería visitarlos, quería estar con ellos, porque de alguna manera alguien que cree necesita ser animado. Cuando recién uno entrega su vida a Cristo no sabe uno qué hacer, y los hermanos en Cristo que ya tienen más tiempo le van diciendo a uno: mira, los cristianos hacemos esto y esto. Y eso es lo que quería Pablo, ir a visitarlos y estar con ellos. Pero quiero que sepan o recordemos que Roma era el símbolo del orgullo y del poder del Imperio Romano. Roma era una capital de todo el imperio, y ahí estaba el César, el emperador. Y eran bastantes las personas que querían ir a visitarle, como turistas, vamos a decirlo, como personas que ahora anhelan ir a un lugar y conocer todas las grandes cosas que anuncian de ese lugar. Pues Roma era el símbolo del orgullo y del poder del Imperio Romano, pero Pablo quería visitarla también. Nada más que hay una diferencia entre ser turista y ser misionero. Hay una diferencia muy grande. El turista no tiene tiempo para ir a la iglesia cuando anda de visita, y el misionero no tiene tiempo para andar de turista mientras que anda de misionero. Algunos pueden compartir un poco las dos cosas, pero bueno, ahí vemos que Pablo deseaba visitarla. Pero fíjense algo que leí que se me hizo, ya lo sabía, pero lo escribí tal cual lo dice un escritor. Dice: según la tradición, Pablo era una persona de baja estatura, feo, calvo, corto de vista, con cejas cargadas, nariz aguileña y piernas zambas, esto es arqueadas. Y aún así sentía la obligación de ir a Roma, exponiéndose a la burla y al rechazo, porque quería compartir el Evangelio de Jesucristo que lo había salvado. Una persona así no es una persona que te atrae estarla viendo. Te sientes incómodo de verla, por observarla con más detalle, por más bien sus defectos que sus cualidades. Y Pablo no le importaba que lo vieran a él. Fíjense bien y vamos pensando, a Pablo le importaba que vieran a Jesucristo, que conocieran a Cristo. Y muchas personas
para salir tardan mucho tiempo en un espejo viéndose y viéndose y viéndose y viéndose, por el pensamiento de qué dirán, cómo me veo, qué me pongo, qué me quito, y ahí pasan un buen tiempo. Y salen con el pensamiento, hombres y mujeres hacen lo mismo, no crean que nomás las mujeres. Y están preocupados por cómo se ven. Pero el pensamiento de Pablo no es cómo se veía él, porque tenía unas características no muy gratas, sino quería que conocieran a Jesucristo, el que le había amado, le había perdonado todos sus pecados y le había enviado a anunciar el Evangelio a todas las personas del mundo conocido. Todas las personas, principalmente que no eran hebreas, que no eran judías, a los gentiles. Y dentro de esos gentiles deseaba visitar y compartir a los que eran griegos y no griegos, sabios y no sabios. El Imperio Romano todavía tenía la cultura griega en su apogeo. Todavía el griego era un lenguaje común y que se usaba. Y Pablo no le interesa qué tan culta o inculta es tal o cual persona. De nuevo, él veía a las personas con una gran necesidad espiritual, cosa que debe cambiar en nosotros también. Debemos ver a las personas por su condición espiritual, vivos en Cristo o muertos en el pecado. Y uno tiene que ver a las personas así porque a eso nos llamó Dios, como a Pablo. Bueno, John Stott en su comentario del libro de Romanos hace 3 afirmaciones. La primera en Romanos 1:14 dice: a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Entonces yo agregaría aquí en el punto 1:14, soy deudor, estoy en deuda, tengo obligación. Romanos 1:15, otro punto que vamos a ver, no hoy, sino la siguiente semana. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Señalo, pronto estoy a anunciarles el Evangelio. ¿Cuándo va a ir? Pronto. Pronto. Pronto estoy para anunciarles el Evangelio. No andaba con calma. Pablo no tenía esa idea de que, ¿qué día es? Ay, es muy pronto. Ay, me hubiera avisado un año antes y voy. No andaba con esas calmas. Él tenía su corazón pronto de ir a anunciar el Evangelio. Y Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esas 3 afirmaciones están ahí. No me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, el Evangelio ahora es un reto ir a evangelizar. Bueno, muchas veces nos ha pasado que voy a ir a hablarle de Cristo a tal persona. Y ya llegando ahí, y empezamos ay, hola, pásate, ¿qué andas haciendo? Buen día, pues, a ver cómo estás. Y a mí me ha pasado que, bueno, y qué gusto verte, ¿qué traes de nuevo? No, ¿estás bien? Bueno, luego vengo. Y nos gana la vergüenza. No, es que, no, quién sabe qué iba a pensar. Eso no tiene que pasar. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, y también lo vamos a ver en otro día más claro que ahora. Bueno, hoy comparto el primer punto, Romanos 1:14. Soy deudor. Dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esto es a todas las personas, a todas soy deudor. Y una de las cosas que me gustó mucho es cuando explica esto, hay 2 maneras de ser deudor. Fíjense bien, ahí está escrito. La primera es cuando alguien pide dinero prestado a una persona. Yo voy y le pido dinero prestado a una persona, préstame cierta cantidad de dinero, y yo soy deudor porque le debo a esa persona que me prestó esa cantidad de dinero. Yo soy deudor porque yo tengo un dinero que es de él y debo regresarlo. No debáis nada a nadie, dice la palabra. Entonces, paga tus deudas.
Entonces, esa es la primera forma. La segunda forma es cuando alguien le da dinero a alguien para que se lo dé a otra persona. Es decir, a ver, ¿me puedes hacer un favor? Le voy a dar esta cantidad de dinero y por favor se le entrega a fulano de tal. Entonces, mientras que no entrega el dinero, ¿qué es? Deudor. Porque debe de entregarlo. Y si se queda con el dinero que le dieron para entregar a otra persona, es un deudor. ¿O no? Entonces hay dos maneras de ser deudor. Primero, porque yo pido dinero para mí y porque otro me da dinero que no es mío, no lo pido para mí, sino me dice, ve, entrégalo a tal persona. Son las dos formas de ser deudores. Entonces, ¿cuál creen que era la que tenía Pablo que se sentía deudor de anunciar el Evangelio? ¿La primera o la segunda? La segunda, correcto. La segunda. Él no pidió el Evangelio para él mismo. Es más, ni lo pedía, él perseguía a la iglesia cristiana. Pero cuando recibe el Evangelio, no lo recibe solamente para él, lo recibe para compartirlo a todas las personas, ¿verdad? Iba a ser el testigo ante todas las personas. Les iba a abrir los ojos y les iba a decir, miren, este Jesucristo es el Salvador de todos. Y bueno, él tenía una deuda y por eso se consideraba deudor. Dice ahí en 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Sí queda claro? El Evangelio no es nomás para nosotros. Ay, yo desde que entregué mi vida a Jesús, mira qué bien me la paso. Ay, no. Es una cosa que ya mi familia, mira, andamos bien seditas. Mira nomás, qué bendición. El Evangelio no es para eso, hermanos. El Evangelio es para que lo recibas, lo vivas y lo transmitas a otros. Esa fue la segunda forma en que el apóstol Pablo se reconoce deudor. Jesucristo le confió el Evangelio para que lo entregara a todos. Primera Tesalonicenses 2:4, podemos ver ahí el pasaje, donde Dios mismo le dice que le va a entregar el Evangelio para que lo entregue. Primera Tesalonicenses 2:4. Déjenme encontrar yo también en mi Biblia. Dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dice que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Confiar significa que seamos los depositarios y los que entregamos. Dios tiene confianza en nosotros. Si usted y yo somos cristianos, Dios confía en que nosotros vamos a compartir el Evangelio y que podemos hacerlo. No tenemos que ser, ya lo vimos, de ninguna característica física o académica o social que la gente nos aprecie. No, tenemos que hacer que la gente aprecie el Evangelio que llevamos. Eso es algo muy necesario. Si te llegan a conocer, que te lleguen a conocer por el Evangelio, no por tus dotes que tienes personales. Por eso dice ahí la palabra que aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. Y no queremos agradar a los hombres, sino a Dios. Y miren, hermanos, la verdad, escúchenme bien. Cuando alguien anda mal, no hagas relaciones con él para vivir y ser amigo. Dice la palabra, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Verdad? Primera característica es que yo tengo inteligencia para saber si una cosa va a ir bien o va a ir mal con tal o cual situación. Pablo no le interesaba quedar bien con el emperador, no le interesaba quedar bien con la guardia romana que lo tenían.
después encarcelado. A él le interesaba que conocieran a Cristo. Y si una persona desprecia a Cristo, hermanos, por favor escúchenlo, nos debe despreciar a nosotros. O no somos cristianos. Si le damos para los dos lados, entonces voy a quedar mal con alguno de los dos, porque nadie puede servir a dos amos. O sirve a Dios o sirve a la otra cosa. Entonces yo puedo ver aquí cómo es confiado el Evangelio y que debemos de hablar agradando a los hombres, no agradar a los hombres sino a Dios. Y Él, hermanos, prueba los corazones. Híjole, Él sabe lo que yo estoy pensando ahorita, lo que usted está pensando. Él sabe sus miradas y mis miradas. Él sabe todo. Entonces, aunque ustedes digan, hola, pastor, pues Dios sabe qué pensaron de mí. Entonces, gloria a Dios. Piensen de Cristo cuando escuchen la palabra. Luego vamos a ver otra cosa. También a nosotros nos ha sido entregado el Evangelio para compartirlo. Mateo 28, 18 al 20. Aunque no seamos apóstoles, no seamos pastores, no seamos, este mandato es para todos. Dice que Dios le dio la autoridad a Jesús. Y ahí está en ese Evangelio. Los 4 evangelios tienen lo que se llama la gran comisión. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder. Por tanto, ir y hacer discípulos, ahí está la orden, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a pensar que fueran solamente los 12 apóstoles, habiendo ya incluido a Matías, que sustituyó a Judas. Vamos a pensar. Solamente ellos fueron fieles. ¿Ustedes creen que estaríamos aquí? 12 personas se dedicaron a hablar de Cristo a otros, a compartir con pasión, porque eran deudores ante Dios para entregar el Evangelio. Entonces no se acostumbraron a llegar solos al templo. No eran ellos solos, siempre tenían a alguien más a quien animar, a quien compartir. Esa es la gran comisión, hermanos. Que no nos acostumbremos al Evangelio para nosotros mismos, para nuestro beneficio, sino recibí el Evangelio para compartirlo. Y pónganle que no viene nadie con ustedes, está muy bien que no vengan. Pero un día cuando ande por ahí caminando y me diga, oh sí, me ha hablado mucho de Cristo a esta persona, pero ni crean que voy a ir. Qué bueno. Qué bueno que escuchan el Evangelio por cada uno de ustedes y no solamente por unos cuantos. El Evangelio llegó a nuestra casa, a nuestra persona, porque alguien habló de Jesucristo. ¿O no es así? Bueno, algunos han venido porque Dios les habla muy duro, como a Pablo, ¿verdad? Que no quieren creer. Pero bueno, ahí está. Entonces, la razón por que Pablo anhelaba compartir el Evangelio de los romanos, hasta lo último del mundo conocido aquel tiempo, y a todos los gentiles, a toda clase social y de toda educación, es porque amaba a Jesús. Hermanos, amar a Jesús es lo que nos mueve a dejar de ser tan cómodos, movernos para decir, con un esfuerzo más voy a hacer esto para el Señor. Repito, Dios no nos llama a que obliguemos a las personas a creer. Dios nos llama a compartir el Evangelio a todos. Y si alguien no quiere, lo seguimos respetando, seguimos orando por él con amor y decimos que Dios te bendiga. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Pero no tengo por qué decirle, pues vente a mi casa a desayunar, que quién sabe qué. No. Si tú no eres del camino, estaré orando por ti hasta que seas del camino. Si no, entonces voy a hacer lo que hacían las naciones anteriores desde el Antiguo Testamento. ¿Sabe lo que hacían? Se hacían amigos de los de la nación vecina, se entregaban las esposas, las jóvenes, y para que se casaran, hicieran parentesco, sobre todo reyes para tener poder. ¿Y saben qué, hermanos? Eso a Dios no le agradó. Porque no solamente
no solamente se casaron, sino que trajeron sus dioses a la familia y se volvieron idólatras. Entonces, ¿por qué tenemos que contaminarnos con aquellos que no quieren el Evangelio? Debemos compartirles el Evangelio, pero no debemos ser amigos de los pecadores que no se quieren arrepentir. Queremos respetarlos y orar por ellos, pero no obligarlos a creer. Muy bien, vamos a concluir. Oremos porque aceptemos que somos deudores con Dios. Porque Jesucristo nos ha entregado el Evangelio para nuestra salvación y para entregarlo a todas las personas. También para su salvación. Y que no tenemos derecho de reservar el Evangelio solo para nosotros. Es una prueba para todos los cristianos de esta iglesia y de cualquier iglesia sería: ¿a quién le hablaste de Cristo esta semana? ¿A quién invitaste? Y esa es una cosa necesaria de la iglesia, hablar de Cristo. Si tú no puedes hacerlo, ora al Señor, porque el Evangelio es que vayamos y compartamos el Evangelio. Entonces imagínense cuántos de los que estamos aquí podremos invitar uno por año, uno cada 6 meses. Esa persona invitará a otros, continuará creciendo el Evangelio y extendiéndose. Ya no vean tanto las malas noticias que hay en el internet. Ya no vean tanto tiempo eso. Váyanse a predicar el Evangelio sencillo, directo, para que la gente se salve. ¿Qué caso tiene que les digas que ahí viene fulano y que los 3 cuernos y el cuerno del medio y que no sé cuánto? La gente no se va a convertir por eso. La gente necesita a Cristo. Segunda conclusión, oremos unos por otros. Vamos a orar, ustedes oren por mí, yo oro por ustedes, para compartir siempre la palabra de Dios, de todas las formas posibles, de manera personal, para decir algunas, para otras cosas más que podemos hacer, es visitando a los familiares, a los vecinos, hablar con los que nos relacionamos a diario, en el trabajo, en el comercio, con los médicos. Ahora actualmente por las redes sociales y por los estados de WhatsApp. Hay muchas maneras de compartir el Evangelio. Yo recibí el Evangelio, hermanos, para compartirlo. Y tenemos que hacerlo. Somos deudores. Si tú no eres deudor, es porque no has recibido el Evangelio. Si no debes nada, es porque no tienes nada. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes para que otros lo conozcan. Oremos. Dios, te damos gracias en estos momentos por tu palabra, que queremos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo llegue hasta nuestro corazón y que podamos meditarla y tomar la decisión de orar unos por otros y también de impartir, compartir, platicar el Evangelio con personas que no te conocen. Sí conocen la tradición, sí conocen otras circunstancias, pero Señor, queremos que te conozcan a ti. Ayúdenos, Padre, a no preocuparnos tanto por cómo nos ven, sino orar y pedir que te vean a ti, Señor Jesús, que eres el único camino, la única verdad y la única vida para ir al Padre. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén.